Gracias al Señor Jesucristo, tenemos un día más para regocijarnos, alabando y glorificando el santo y precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hoy en este día, en el nombre del Señor Jesucristo, escudriñaremos la palabra del Señor, qué es lo que el Señor pide de cada uno de nosotros. Pues sabemos que eso es lo que buscamos en la vida, entregarle a Dios lo que Él pide de cada uno de nosotros, para así poder heredar las promesas que Él ha prometido a cada uno de sus hijos, aquellos que quieren llegar hasta la meta final, hasta la Nueva Jerusalén. Hoy en este día estaremos escudriñando qué es arrepentimiento. Vamos a hablar acerca de el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Y quiénes deben practicar el arrepentimiento? ¿Cuándo se debe de practicar el arrepentimiento? Y cuando llegamos a un punto que ya no es necesario arrepentirnos. Eso lo vamos a escudriñar en la santa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, en el nombre de Jesús damos inicio y quiero pedirles que vayamos juntos al libro de Mateo capítulo 4 en el nombre de nuestro Señor Jesús, y vamos a indagar en la palabra de Dios qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha ofrecido y nos pide a cada uno de nosotros que anhelamos llegar a su reino. La palabra la leemos en el santo y poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 4 y versículo 17, que después de haber sido el Señor tentado en el desierto por el diablo, vino el Señor predicando arrepentimiento. Y dice así el capítulo 4 del libro de Mateo, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces se está predicando, amados hermanos, el arrepentimiento. Es lo que Dios ha ordenado al hombre. ¿A quiénes? A toda la humanidad. Que nos arrepintamos, amados hermanos, en el nombre de Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y verdaderamente, el reino de los cielos se ha acercado a cada uno de nosotros y aún está en medio de nosotros. Pero es necesario arrepentirnos de nuestras obras, arrepentirnos de vivir una vida alejado de Dios, arrepentirnos de vivir una vida fuera de sus mandamientos. Pero ¿cómo podemos arrepentirnos si ni tan siquiera podemos darnos cuenta en qué ofendemos al Señor? ¿Por qué? Porque amamos el deleite de esta vida o amamos los deleites de este mundo. Lamentablemente, aún para la iglesia, la mayoría, siguen deleitándose en el pecado de este mundo. Y por eso no pueden ver ese triunfo en sus vidas. No pueden ver esa victoria de la cual el Señor ha prometido para cada hijo de Dios. ¿Por qué? Porque han hecho el reino de Dios conforme a sus pensamientos y no conforme a la voluntad de Dios. Se han alejado de lo que es la obediencia. Pues es lo que el Señor Jesucristo ha pedido a cada uno de nosotros. La obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia a sus mandamientos, la obediencia a su palabra que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Fuera de la palabra de Dios no hay transformación en ningún cristiano, porque si usted no practica en su vida la palabra de Dios, no puede haber ninguna transformación, porque nosotros mismos no podemos transformarnos. No hay nadie que pueda cambiar su vida por sí mismo. Solamente Dios tiene el poder. Y a través de su palabra, Él obra en cada uno de nosotros. Pero en aquellos que se ponen en sus manos, como el barro en las manos del alfarero, no pidiendo qué es lo que ellos quieren que el alfarero haga con ese barro,
sino confiados que el alfarero le dará la mejor figura a ese barro, porque Él y solamente Él sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Y así como Dios nos ha pedido que nos pongamos en sus manos, como el barro se pone en las manos del alfarero, así nos ha pedido el Señor Jesucristo. ¿Y cuándo es que nosotros nos ponemos en las manos de nuestro Dios como el barro en las manos del alfarero? Cuando nosotros, sin preguntar, obedecemos a la santa y bendita palabra de Dios, sin tener dudas en nuestro ser de que es palabra de Dios, de que es palabra de poder, y de que Dios sabe lo que Él hace, y que nuestra parte es solamente ser obediente a su palabra. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchos creen que ya se arrepintieron, porque se arrepintieron en el día que se bautizaron, y esto es hablándolo del nombre de Jesús, que en la misericordia del Señor nos ilumina para darnos cuenta que el primer paso que el hombre debe de dar es venir a las aguas del bautismo, lavando sus pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se diga aquellos que creen que levantando una mano se arrepintieron. Ya no se diga aquellos que nada más porque inclinaron su cabeza y alguien hizo una oración ya se arrepintieron. Ya no se diga aquellos que porque repitieron una oración del pecador ya se arrepintieron. El arrepentimiento no viene de los labios. El arrepentimiento no son palabras. El arrepentimiento son hechos en nuestras vidas. Eso es arrepentirse, dar un cambio en nuestras vidas. Que nuestro caminar sea otro. Que nuestra forma de vivir que llevábamos cambie completamente a la voluntad del Señor Jesucristo. Sabiendo que no somos perfectos y que en el camino cometeremos errores, pero reconoceremos nuestros errores y pediremos perdón a Dios. Nos arrepentiremos a diario de nuestras faltas, porque claramente lo dice la palabra del Señor: el hombre peca a diario. Pero esto no quiere decir que porque la palabra de Dios dice que el hombre peca a diario, yo puedo pecar deliberadamente, teniendo el conocimiento de que el pecado me va a llevar a la separación de Dios, que separará mi alma de la presencia del Señor. El Señor habla del pecado aquel que nosotros cometemos en ignorancia, aquel pecado que nosotros cometemos aún sin darnos cuenta, para dejarnos saber que verdaderamente no hay un ser perfecto, y que al principio, al medio o al final del día todos debemos de pedir perdón a Dios, porque si uno no falta de una forma, lo hace de otra forma. Solamente vivir en este mundo, vivir en este cuerpo humano, nos hace pecadores. Si nos vamos a acercar a la presencia del Altísimo, sabemos que es necesario pedir perdón por nuestras faltas. Pero nadie puede pedir perdón de lo que no se ha arrepentido, ni nadie puede arrepentirse de lo que ama hacer. Una cosa es que el hombre peque y le duela en su alma el haber pecado contra Dios. Otra es que el hombre peque y disfrute su pecado. Hay una gran diferencia. La palabra del Señor nos dice, amados hermanos, en el libro de Santiago capítulo 2, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es de suma importancia escudriñar las Escrituras
para no hacer a Dios conforme a nuestros pensamientos, sino conocerle tal como Él es, y vivir y hacer conforme a su voluntad. De otra manera, estaremos perdiendo nuestro tiempo y estaremos engañándonos a nosotros mismos. Dios no nos ha mandado a que confiemos en nuestros sentimientos ni en nuestra buena voluntad. Dios nos ha mandado a confiar en Él, a confiar en su palabra. Nada más en el Señor. Su palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 20, dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: mas ¿quieres saber, hombre vano? Así llama el Señor al hombre. Y esto es por ponerle algo agradable al hombre, porque el hombre es menos que nada, dice su palabra. Santiago, capítulo 2 y versículo 20 dice así: ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿Quieres tú saber que tu fe sin obra es muerta? Si tú vives por una fe que no lleva obras, tu fe no sirve, porque es una fe muerta. Al igual, si tu arrepentimiento ante Dios no lleva obra, por igual es un arrepentimiento que no tiene ningún valor. Dios no puede confiar en la palabra del hombre. El hombre puede confiar en la palabra de Dios, pero ¿podrá Dios confiar en la palabra del hombre? De ninguna manera. Porque el hombre hoy dice una cosa, mañana dice otra o hace otra. En Dios nos califican nuestras obras. Por eso es que escrito está: la fe sin obras es muerta. El arrepentimiento sin obras también es muerta. Ese arrepentimiento sin fe es muerto. ¿Cómo me puedo arrepentir de algo que continúo practicando? ¿Cómo me puedo arrepentir de algo que sigo viviendo? Hipócrita, no te has arrepentido. Si te has arrepentido, comienza a mostrar las obras de arrepentimiento. No para con los hombres, porque a nadie nosotros le debemos nada. Si a quien le debemos es a Dios. No es a los hombres que debes demostrar tus obras de arrepentimiento. Muéstraselas a Dios. Pero obviamente, si tú se las muestras a Dios, los hombres verán también tus obras. ¿Tú crees que Dios cree en tu arrepentimiento cuando no ha habido un cambio en tu vida? ¿Qué es lo que te hace a ti ser cristiano? ¿Cuál es la diferencia tuya entre un cristiano y un mundano? Si vives una vida igual que el mundano, una vida igual que el que no teme ni respeta a Dios, y la tuya en peor condición, porque tú conoces a Cristo, deberías de conocer también lo que no te es lícito hacer, saber lo que te es pecado y abstenerte del pecado, pidiéndole perdón a Dios. Y si pides perdón a Dios, es porque habrá una necesidad en tu ser, un deseo de un cambio. Y el primero que pondrá el cambio en tu vida serás tú, dando la señal al Señor, dando el mensaje a Dios, que verdaderamente, en verdad, tú quieres un cambio en tu vida, que verdaderamente tú quieres ser otro ser,
que tú estás poniendo todo lo que está de tu parte, todo lo que está en tu fuerza, todo lo que está en tu humanidad. Claramente no puedes ir más allá. Cuando Dios vea eso, que tú estás dando tu todo, entonces Él te llevará donde tú no puedes llegar. Porque Dios creerá que verdaderamente tú le estás buscando. Pero si tú le dices al Dios con tu boca una cosa y con tus obras otra, ¿a qué haces a Dios? ¿Crees que Dios es ignorante? ¿Crees que tú eres más sabio? El Señor no se dará cuenta de las intenciones de tu corazón, de tu falsedad, de tu vida. Sé honesto con el Señor. Preséntate ante Él sin falsedad. Y comienza a hacer obras de arrepentimiento que hablen en la presencia de Dios que eres un alma arrepentida. El cristiano se olvida del arrepentimiento. Y porque se olvida del arrepentimiento, nada más pasan unos cuantos días en el primer amor cuando se convirtió, y luego regresa a lo mismo, porque se olvidó del arrepentimiento. Como cristianos, el arrepentimiento debe de ser nuestra diaria oración en la presencia del Señor, pidiendo perdón por todas nuestras faltas y pidiendo al Señor que cada día nos perfeccione conforme a su voluntad. No saliendo con trompeta a las calles, sino en lo más íntimo de tu ser. Comunícate con tu Dios. Arrepiéntete ante Él. Derrama toda tu ansiedad en su presencia. Pero hoy el cristiano, no vamos a hablar del pecador, vamos a hablar del que se dice, entre comillas, ser cristiano. Hoy el cristiano el Señor le envía mensaje y le dice: arrepiéntete. Y el cristiano dice: ¿de qué? ¿De qué me debo yo de arrepentir? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué tan lejos estás de Dios para no reconocer que a diario nosotros pecamos? Que a diario debemos de pedir perdón por nuestras faltas al Señor. ¿Cuántas veces yo como pastora he llamado a las ovejas del redil que por gracia del Señor yo pastoreo, para declararle el mensaje del Señor? Algunas veces es: cambia tu manera de vivir, arrepiéntete de tu pecado. Y la respuesta es: ¿pecado? No sé de qué me habla, hermana pastora. ¿De qué pecado? No. Mire, yo que me recuerde, yo no he pecado. No sé de qué tendría que arrepentirme. No sé, porque yo no he pecado, hermana. Yo no he ido a matar a nadie. Yo no he ido a robar a nadie. Yo no me he emborrachado. Sí te has emborrachado. Algunos en su cara sí podría decirle: sí te has emborrachado. ¿Tú crees que no? Dios no te vio. Dios te vio. Te puedes esconder de la pastora y aún de tus hermanos, pero no del ojo de Dios. Hipócrita, fariseo y farisea. ¿Palabra dura es esta? Sí, es palabra dura, porque es palabra de Dios que corta y penetra hasta lo más profundo del hombre y descara la sinvergüenzada del hombre. Te preguntas: ¿en qué he pecado? Ahora tú dirás, otro dirá: yo no he matado, yo no he robado, yo no me he emborrachado, yo no me he drogado, yo no le he robado a nadie, yo no he pecado.
¿solamente eso haces pecado? Y el juzgar a tu hermano, y el endurecer tu corazón para el Señor, y el parar de hacer lo que tú sabes que es bueno hacer y no lo haces. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, como cristianos, no es de sorprendernos que el Señor nos mande mensaje de arrepentimiento. Diremos amén, Señor, perdóname, porque aunque yo en mi humanidad, en mi ignorancia, no sepa, no me dé cuenta, no entienda en qué yo te he faltado, Padre, perdona todas mis faltas. Ten misericordia de mí. Porque cuántas veces pecamos, aún sin darnos cuenta. ¿Deja de ser pecado porque nosotros no nos damos cuenta? No, Señor, no deja de ser pecado. Pecado es pecado. Aún el pecado de ignorancia será juzgado. Pecado es pecado. Por eso el Señor en su ley nos instruye para que nuestras almas se pongan bien a diario con Él, conociendo sus mandamientos, reconociendo que todos los días necesitamos de su gracia, que todos los días necesitamos de su perdón. Y quien esto lo haga, tiene esperanza de alejarse cada día más del pecado. Pero ¿cómo tú te alejarás del pecado si tú ni tan siquiera te arrepientes del pecado? Si te arrepintieras, a lo mejor llegara un día que dijeras dentro de ti: estoy nuevamente pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado. Estoy nuevamente pidiendo perdón a Dios por el mismo pecado. Y tú mismo o tú misma pondrías de tu parte para abstenerte de ese pecado. Pero como ni tan siquiera te arrepientes de tu pecado, porque lo disfrutas tanto y lo amas tanto, que no te puedes dar cuenta aún de tu pecado, porque tu corazón está engrosado de maldad, está engrosado de toda clase de injusticia. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado y qué es arrepentirse en la presencia del Señor? Como dice Santiago: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Tu arrepentimiento sin obra es un arrepentimiento muerto. Es un arrepentimiento que no te llevará a ninguna ganancia. El arrepentimiento es que comiences a hacer obras de arrepentimiento. Ese es arrepentimiento para con Dios. Tú puedes mostrarte ante los hombres arrepentido. Puedes decir como dicen allá en el mundo, puedes decir misa. Porque ¿qué es misa? Un palabrerío vano que no tiene ningún poder. Eso es lo que tú puedes hacer: decir misa. Di un palabrerío. Puedes también caer muerto llorando y haciendo espectáculos, sacando esas lágrimas de cocodrilo. Pero puedes llorar mucho en la presencia del Señor, pero no son tus lágrimas las que van a valer, sino tus obras de arrepentimiento, tu cambio de vida, mostrándole al Señor que en verdad tú deseas vivir para Él y que estás dispuesto o dispuesta a poner todo tu ser en sus manos para que sea Él el que te moldee y llegue conforme a su voluntad. No solamente en aquellas cosas que a ti te puede ir bien, no solamente en aquello que a ti te puede agradar, pero aún en aquellos momentos que el Señor te esté moldeando, en esos momentos que te duela,
En esos momentos cuando el Señor comienza a trabajar con ese barro y comienza a sacar la basura, las piedras y todo aquello que hay que no debe de estar en tu vida. Aún ahí, diciéndole al Señor, en medio de lágrimas, haz tu voluntad, Señor, en mi vida, aunque yo no lo entienda. Porque van a haber muchas cosas, siempre, que tú y yo no las vamos a entender. Vendrá el Señor, sonará la trompeta, nos levantará y nos llevará a su reino, y nos iremos aún con cosas en esta vida que no las entendimos de Dios. Pero en aquel día, dice el Señor, Él declarará todo misterio, toda duda que haya en nosotros, todo aquello que tú quieras saber. Pero la verdad, no esperes entender todo para servir al Señor. Solamente entiende una cosa: que Dios es bueno, que Dios es perfecto y que la voluntad de Dios en tu vida es buena y que Él siempre tiene el control de nuestras vidas. Y Él tiene contado hasta los cabellos de nuestra cabeza, así como puede contar y llamar a cada una de las estrellas por su nombre. Él sabe todo de mí, Él sabe todo de ti. Él sabe qué sucederá contigo mañana y qué sucederá conmigo. Él ya lo sabe. El único ser que puede estar en el pasado, en el presente y en el futuro, ese es Dios. Por eso debemos confiar en Él. Esta palabra también, Él mismo nos ha dicho: confiad en mí, confiad en mí. No importa cómo el mundo se vea cabeza abajo, confía en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Confía en mí, confía en Dios. Confía en Dios con tus ojos cerrados. Confía en Dios cuando no tienes nada sólido en que sostenerte. Confía en Dios cuando tú sientes que no hay ni una esperanza para ti. Confía en Dios cuando tú crees que todo lo tienes perdido. Ese es confiar en Dios. Y ahí es donde Dios se glorifica. Ahí es donde Dios se glorifica y perfecciona la obra en ti. Confía en el Señor, confía en su palabra, pero comienza a dar esos pasos de arrepentimiento. No te estoy predicando que comiences a decir palabras de arrepentimiento. No me malentiendas. No escuches tu pensamiento. Tu pensamiento no tiene nada que ver con la palabra de Dios, porque escrito está: tus pensamientos están tan lejos de Dios, así como están los cielos de la tierra. Lejos. Escucha la palabra de Dios. Dios manda a todos los hombres, no a unos, a todos los hombres, que se arrepientan. ¿Cuántas veces, Señor? Mientras tenga vida, todos los días. A mí no me descarga, ni se desgastan mis labios. Y si se desgastan en esto, pues qué bueno. En pedir perdón a Dios, en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, por el amanecer, a toda hora. Que tanto peca, aunque
yo no me dé cuenta. Pero por si acaso hay pecado ofendido a Dios y la trompeta va a sonar en este momento, que no haya nada que a mí me detenga de entrar a la presencia del Señor, porque yo he creído en su palabra. Y lo único que nos hará levantarnos es aquellos que somos hacedores de la palabra de Dios. No pretendo haberlo hecho todo como dijo el apóstol Pablo, pero busco agradar a Dios cada día de mi vida. Busco agradar al Señor cada día de mi vida, porque mi esperanza es tener una eternidad juntamente con Él. Y yo sé muy claramente en su palabra que son sus hijos los que van a entrar a la nueva Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace al hombre hijo de Dios? Lo que te hace hijo de Dios es la obediencia a su palabra. A los obedientes Dios les llama hijos. A los rebeldes, esos no son hijos de Dios. Esos son creación de Dios. Hay una gran diferencia en ser hijos de Dios. El hijo de Dios obedece. Obedece a su padre. Le ama. No quiere disgustarle. Y hace todo lo que a su padre le agrada. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son hijos de Dios, dijo el Señor Jesucristo. Lo mismo te predico yo en este día, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos, y que hoy a través de su Espíritu Santo te habla a ti y te dice que el reino de Dios se ha acercado a ti, que el reino de Dios no está lejos, su reino está aquí, su reino está obrando. No menosprecies la oportunidad que Dios te da. Antes de agradar al hombre, agrada a Dios, porque si agradas a Dios, todo estará bien. Alabado y santificado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 17, nos manda la palabra del Señor diciendo así. Hechos 17 y versículo 30. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. ¿Cuánto más en este tiempo que estamos viendo correr su mano frente a nuestros ojos? ¿Cómo no arrepentirnos? Y tú que dices ser cristiano, ¿cómo no te puedes arrepentir de tus faltas en Dios, de tus vergüenzas? Y te dices ser llamado hijo de Dios. Arrepiéntete, porque el día está establecido. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Lo que Dios busca en el hombre es arrepentimiento. Y si hoy me arrepiento de mis maldades, no querré hacerlas mañana. Y si por desgracia mañana cayera en el mismo error, también le pediré perdón a Dios.
porque es lo que Dios manda al hombre, que se arrepienta. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ojalá y escuches la voz del Señor en este día y puedas clamar desde lo más profundo, de lo más íntimo de tu alma, y pidas perdón a Dios por todas aquellas cosas que a Él le ofenden de ti, por tus actos, por tus obras, por lo que vives a diario, por tu duro corazón. ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe. Y espero que tú también. Pero no es difícil pedir de corazón perdón a Dios. Qué bueno que Dios conoce los corazones. El hombre lo dice como un dicho: Dios conoce mi corazón. Por eso deberías de preocuparte, porque no lo puedes engañar, porque Dios conoce tu corazón, conoce tus obras, los pensamientos y las intenciones de tu corazón están desnudos en la presencia del Señor. Él sabe y conoce el peso de cada uno de nuestros corazones. Arrepiéntete ante Dios. Arrepiéntete porque a lo mejor debiste haber hecho algo por su reino en este mundo, este día, y no hiciste nada. Arrepiéntete porque a lo mejor hasta esta hora no le has dado gracias al Señor. Arrepiéntete porque a lo mejor Dios te ha pedido que compartas el evangelio con alguien y no lo has hecho. Eso también es pecado. Retener el mensaje del Señor, retener las buenas nuevas de salvación. Siempre encontrarás algo por qué arrepentirte en la presencia del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto, lo pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por Jesús, que murió por ti, sufrió y llevó el dolor que nosotros debimos haber llevado. Él lo llevó por nosotros. Él cargó y llevó esa carga hasta la cruz del Calvario por nosotros. Y se levantó al tercer día para darte a ti una esperanza gloriosa, que tú puedes confiar en Él, que tú puedes decir: el Señor me ama, clamaré a Él, porque Él se compadecerá de mí, se compadecerá de mi dolor, de mis angustias, de mis tribulaciones, de mi soledad, de mi tristeza, por lo que sea que estés pasando. Él se compadecerá de ti, como se compadecerá de mí. Él no está lejos de ti, Él está cerca. No endurezcas tu corazón, ábreselo a aquel que te ama, y Él quiere que te arrepientas para que seas limpio de pecado, y así Él pueda vivir dentro de ti y al día final darte tu herencia. Esa es la voluntad del Señor. Que el hombre
se arrepienta. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sepa que hay un Salvador, un Cristo que murió y resucitó por nosotros. Tú dirás, pero yo de qué me arrepentiré si yo todo lo hago bien, si yo estoy siguiendo al Señor. En el tiempo de que podemos ir a la iglesia, decimos, si yo voy a la iglesia, yo asisto a la iglesia, yo doy mis diezmos, yo doy mi ofrenda, yo ayuno, yo oro. Muy bien, todo eso es bueno hacerlo. Pero ¿te arrepientes también de tus faltas? ¿O crees que tus diezmos cubrirán tu falta? ¿Tus ofrendas cubrirán tus faltas? ¿Tus ayunos cubrirán tus faltas? ¿Tus oraciones cubrirán tus faltas? Lo que cubrirá tu falta será tu arrepentimiento. No te olvides que el arrepentimiento debe de acompañarnos en cada paso de nuestras vidas. El arrepentimiento. El primer mensaje del Señor Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Te voy a llevar rápidamente a una muy conocida historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 18, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así en Lucas 18 y versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esa es tu oración. Tú sabes, Señor, que yo no soy como el hermanito fulano de tal. Tú sabes, Señor, que yo no soy como esa hermana hipócrita. Esa es tu oración. Te voy a decir al cuadro que refleja. Ese es el cuadro muy pintado de un fariseo. Así que dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. No con Dios, consigo mismo. Se estaba echando flores él mismo. Y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Así oras tú a Dios? ¿Esas son tus oraciones? Señor, tú sabes que yo te amo. Señor, tú sabes que yo busco siempre hacer tu voluntad. Yo no ando, Señor, así como esas otras hermanitas perdidas, Señor, en pecado. ¿Esa es tu oración? Yo no soy injusto, yo no soy adúltero, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, no al mes, a la semana. Pues parece que era cristiano, ¿verdad? Parece ser que era alguien que iba para el cielo. Ayunaba 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. No era ladrón, pero sí era criticón. No se robaba los diezmos, pero era un gran chambroso. Póngale nombre usted sabe. Era chambrosa, igual que usted, que le gusta siempre estar masticando el chicle de otro. Yo diezmo, Señor. Yo doy, Señor, mis diezmos de todo. Tengo derecho a criticar. Yo tengo derecho a hablar del que anda mal, porque yo ando bien.
Bíblicamente, ¿sabes qué es lo que tú debes de hacer si tú andas bien? Es orar por el que está mal. Es tener misericordia por el que está mal. Es extenderle tu mano por el que está mal. Ayudarlo a levantarlo y acercarlo a Cristo. ¿Quién te ha puesto a ti de juez? Solamente hay uno, y ese es Dios. Y esta es la palabra de Dios. Yo solamente estoy entregando el mensaje del Señor. Así que este hombre fariseo ayunaba 2 veces, daba diezmos de todo lo que ganaban. Doy todo el diezmo de todo lo que gano. Y tú, chambroso, criticón, ni das diezmo, ni de lo mínimo que ganas. ¿Qué tan cerca estarás del reino de Dios? Pero tú dices en tu mente, en tu corazón, yo voy para el cielo. No te engañes. No sea tan triste ese día en el cual despiertes y te des cuenta que te engañaste, tú sola o tú solo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Confesaba su pecado, se arrepentía su alma en su presencia y decía: sé propicio a mí, sé propicio a mí pecador. Yo que peco. En otras palabras, perdóname, sé propicio a mí. El resultado que dio el Señor Jesucristo de estos 2 cuadros fue este: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Para arrepentirse es necesario humillarse en la presencia del Señor. Para que haya arrepentimiento en tu ser, primero tienes que tener humillación en la presencia del Señor. Y cuando tú te humillas ante Él, no se te hará difícil reconocer que necesitas arrepentirte, porque eres pecador en su presencia. Y entonces, con corazón humillado, pedirás perdón a Dios. Y al levantarte de ahí, te levantarás con gozo. Te levantarás con deseo de hacer buenas obras que agradan a Dios. Y así ese barro irá tomando forma en las manos del Señor, hasta un día hacerlo aquel vaso conforme a su voluntad. Y verás que será un vaso elegante, brilloso, perfecto. Porque Dios no hace nada feo. Todas las cosas que Dios hace, las hace bonitas. Él transforma lo feo en bonito, porque Él es grande en misericordia. La bondad del Señor es infinita para con la humanidad. Pero es necesario entender el lenguaje de Dios. Arrepiéntete, reconoce tus faltas. Yo quiero crecer en el Señor, dicen unos. Yo quiero ser agradable al Señor, dicen. Yo quiero ser espiritual. Pero ¿cuándo lo lograrás? Cuando tú te arrepientas de corazón ante Dios,
Porque cuando te arrepientas, querrás mejorar tu vida en la presencia del Señor. Y entonces es cuando la mejorarás. Si no hay arrepentimiento, es porque no hay conocimiento de pecado. Es porque no quieres reconocer tus faltas. Y si no reconoces tus faltas, en tus pecados morirás. Y está establecido que el hombre muera una vez. Y después de esto, juicio. Y la voluntad de Dios no es que te pierdas. La voluntad de Dios es salvarte. Es darte una eternidad en su reino. Es darte ese lugar de reposo, de descanso que Él ha prometido a todos los que le obedecen. El Señor le dijo que ese que había estado diciendo: Señor, sé propicio a mí, es el que descendió justificado ante el Señor. Pero allí mismo el Señor también dejó saber, amados hermanos, que no tenía usted que dejar de orar, que no tenía usted que dejar de diezmar, porque también el Señor Jesucristo le dijo que le era necesario tener misericordia de ese pecador que estaba ahí, sin dejar de hacer lo otro, dando a conocer al Señor: si es bueno que hicieras todas esas cosas, pero también que tengas misericordia de tu prójimo, que vengas a mi presencia, no a tirarte flores tú, sino humillado en mi presencia, reconociendo que por gracia somos salvos. Así que dice la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Vamos a ir al libro de Mateo, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 3. Alabado sea el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 3 dice, amados hermanos, dice así en el versículo 5. Entonces, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice que y salía al Señor Jesús, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al oír la enseñanza del Señor, al oír el arrepentimiento que el Señor predicaba, venían a él, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, confesaban sus pecados. Una vez que confieses tu pecado, otra vez que te arrepientas de tus pecados. Mas el Señor, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ay, Señor, pero ¿qué quieres que hagamos? Tú nos llamas a que nos arrepintamos. Aquí venimos, Señor. Venimos a bautizarnos. Confesamos nuestros pecados, Señor, y queremos bautizarnos. ¿Por qué nos llama generación de víboras? Que Dios conoce el corazón del hombre. Tú puedes venir diciendo mucho palabrerío con tus labios, pero Dios conoce lo que hay en tu corazón. No te confundas. Dios te conoce. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos
de arrepentimiento. ¿Haced qué? Dice el Señor. Haced frutos dignos. O no solamente arrepentirnos, haced frutos dignos de arrepentimientos. Frutos que testifiquen que en verdad eres un ser arrepentido. Pero ¿qué testifican tus frutos? ¿Qué testifican tus frutos? ¿Qué testifican tu diario vivir? ¿Qué es lo que tú anuncias en tu diario vivir? ¿Anuncias que eres un ser arrepentido y renovado por la gracia del Señor? ¿O que eres una víbora que solamente está esperando la oportunidad para hacer mal? Oh generación de víboras, dijo el Señor, haced frutos de arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento que tú has tenido en tu vida? ¿Cuál es el arrepentimiento que tú le has mostrado al Señor? Cuando has venido a arrepentirte y después de recibir la gracia del Señor, le has dado la espalda, aunque te digas que todavía estás vigente en la iglesia, solamente de palabras. Mira tus frutos. Tus frutos no son de arrepentimiento. Veniste a arrepentirte en la presencia del Señor para convertirte en algo peor. Porque antes al menos no eras tan hipócrita como hoy lo eres, tratando de ser dos personas a la vez, diciendo que eres cristiano o cristiana, pero todo es una farsa, todo es una mentira. No me escuches a mí, porque si a mí me escuchas, de nada te servirá la palabra. Mírame a mí nada más como el vaso que Dios está utilizando para llevar su palabra a ti y abrirte el entendimiento. Que no son palabras las que Dios espera de ti, sino frutos de arrepentimiento. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La palabra es clara. La palabra ha sido dada. Dios espera árboles que den buen fruto. Porque si no, a la verdad, el hacha ya está puesta al árbol, para que todo árbol que no dé fruto sea cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. No comiences a ver literalmente árboles. Mírate a ti, porque el que será cortado, si no decides dar buenos frutos de arrepentimiento en la presencia del Señor, el que será cortado eres tú. Y no solamente cortado, echado al fuego. Dios conoce el corazón del hombre y todo lo que el hombre es. Dios conoce tus faltas como conoce las mías. Ponte a cuentas con Dios
antes que sea demasiado tarde. Y no tomes en vano la gracia, la santísima sangre que derramó nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para que hoy tú escuches palabra de salvación y tu alma se regocije y encuentre esperanza de vida eterna, dándote a ti y solamente a ti, poniéndote en tus manos la decisión si decides servir a Dios o servir a tu propio vientre. Nadie dirá en aquel día: Señor, Señor, yo no tuve oportunidad. Porque inmensamente amplia es la misericordia de Dios para con el hombre, que nos habla de una forma y de otra forma. Desnuda nuestras vidas ante nuestros ojos y nos deja ver nuestras propias obras. Y Él mismo nos dice: arrepiéntete, porque si no, vendré a ti y quitaré tu candelero y se lo daré a otro que si quiera servirme y obedecerme. Porque escrito está: no para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. No digas: a la última hora Dios me salvará, porque hoy puede ser la última hora que Dios te esté hablando. Amados hermanos y amigos, no hagamos oído omiso al mensaje del Señor Jesucristo. Pongamos por obra su palabra. Traigamos frutos de arrepentimiento en su presencia, dando cambio a nuestras vidas por amor a nuestro Señor Jesucristo, dejando saber con nuestro diario vivir que le hemos tomado en serio, que Él no es un juego para nosotros, ni una religión, es una verdad en nuestras vidas, que hemos decidido seguirle en tiempo bueno, en tiempo malo. Porque en tiempo bueno, ¿quién no sigue a Dios? Si usted sigue a Dios en tiempo bueno, no diga que es cristiano. Cristiano es aquel que se sostiene parado en fe, en tiempos malos, en tiempos difíciles. Y en sus labios se encuentra: el Señor es mi ayudador. En Dios confío. Espero en Él. Ese es un hijo de Dios, que en todo tiempo espera ver la mano poderosa del Señor glorificarse en su vida, no importando que estos ojos no vean nada. Pero sabemos que podemos estar en lo muy profundo, en la intensa oscuridad, pero ahí brillará la luz de Cristo en nuestras vidas, porque su palabra es fiel y verdadera. Él nunca nos dejará solos. Dios es fiel, aun cuando el hombre es infiel. Él permanece siendo fiel. Gloria a Dios, porque su palabra nos dice que Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, el cual, por lo que nuestros ojos ven y nuestros oídos oyen, eso será muy pronto. Y no nos asustamos, porque como cristianos no debemos de asustarnos, debemos de alegrarnos, que nuestra redención cada día se acerca más y más y más. Pues nuestro deseo no es vivir una eternidad en este mundo, sino en la eternidad del cielo, en la nueva Jerusalén, juntamente con el Dios Todopoderoso, el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Iglesia del Altísimo,
Confía en el Señor. Sírvele cada día más y más y más, con temor y temblor, amándole, enamorándote del Señor, porque Él ama a los que le aman a Él. Y Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Pon la palabra en tu diario vivir por obra y verás la recompensa del Altísimo, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Esta es la promesa del Señor, que si guardamos sus mandamientos, Él contestará todas nuestras oraciones. Y el día que suene la trompeta, levantará nuestras almas para llevarnos a la heredad que Él nos ha prometido. Dios es bueno y Dios conoce al hombre y conoce de qué el hombre fue formado. Él no te pedirá más de lo que tú puedes dar, pero sí asegúrate de darle tu todo, porque tu todo sí lo espera el Señor. Quizás tú no le puedas dar lo que yo le doy al Señor o lo que otro hermano le da al Señor, pero eso no te lo pide el Señor. El Señor te pide que tú le des tu todo. No el todo del vecino, sino tu todo. Da tu todo al Señor, porque en Dios nunca saldrás perdido. Porque aun cuando perdemos, ganamos en el Señor. Amados hermanos, Iglesia del Altísimo y amigos que han escuchado este mensaje, que la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de vosotros. Reconciliados con Dios, la venida del Señor está a las puertas. Deja que tu alma clame a Dios y se arrepienta en su presencia. No saldrás golpeado, saldrás bendecido. Clama a Él porque Él te escuchará y te enseñará cosas que tú no conoces. Bueno es deleitarnos en la presencia del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo en el nombre del Señor Jesús a todos los que aman al Señor. Dios les bendiga. Hasta la próxima.